En un sitio que pasa desapercibido en el municipio de Cereté es la casa del maestro Tevinson Díaz Carmona, compositor, gestor cultural y con una voz que tiene un color único y que ya ustedes identifican en muchas composiciones que ya son tradicionales e históricas en nuestro folclore del Caribe. El maestro Tevinson ha sido ganador 2 veces del Combo de Oro por sus composiciones que logran una sensibilidad con la esencia de lo que somos. Y en el marco del Festival Nacional de la Cuyamba vinimos a visitarlo para conversar un poco con él, en qué se inspira, sus proyectos, su trayectoria y el amor que sientas al folclore. Acompáñame a visitar al maestro Tevinson Díaz Carmona. Buenos días. Hola Tevi, buenos días, ¿cómo estás? Gracias a Dios. ¿Podemos pasar? Claro que sí. Acompáñame. Más. Entro primero. Y cuando el tambor sonaba, gritaba no más, no más. Y sus manos se sangraban de tanto toca y toca. Ay, toca, toca, ay, toca, toca. Carrillo, ponte a tocar. Ay, toca, toca, ay, toca, toca. Carrillo, ponte a tocar. Cuando yo encuentro la foto te la mando. Claro, este es un 2 por 3 tiempo. ¿Cuánto le pido? Ahora, ¿cuáles son los 4 tiempos? En una música, hay 30 grados, donde va a tocar cada nota, por ejemplo, si en una negra que va a tocar 4, 3, 4, 4 repite. Como la marcación en un baile. Exacto. Entonces, antes aquí le llamaban baile macho. Ok. Baile macho le decían a la fiesta de cumbia. No existía cumbia, no existía fiesta de cumbia de los negros del Yoruba. Entonces, ellos qué hacían con el alegre, con el macho, cantaban sus cullereros, o sea, bailes cantaban. Bailes cantados, que es la herencia afro que llegaron a estas cosas. Entonces, ¿qué hacen? Si tú escuchas a un bullerengue, o escuchas Ese tempo, esa ese marcación. tema. Ahora lo hacen con 2 palitos, pero van marcando el tiempo de la canción. Sí, en ese momento todo era más rústico, pero falta. Ok, con las manos. Si tú escuchas una cumbia, van 2 cuartos de tiempo. O sea, una rítmica. De todo. Si tú escuchas una cumbia, lo que hace el tiempo de aquí es aumentar la velocidad. Se escucha una paleta, aumenta la velocidad. Porque son 6 octavos de tiempo. 2 cuartas. 2 cuartos, 3 octavos de tiempo y 6 6 octavos de tiempo. ¿Qué más paleta más rápido? Los mapales son rápidos, son de negro, son rápidos. Entonces, pero si tú escuchas un porro, no es 2 cuartos de tiempo, sino 4 cuartos de tiempo a 5 par o 5 par. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo que te va marcando el porro termina arriba, no abajo. O sea, 2, 3, 4. Ese es el 4. 4 cuartos. 4 cuartos. Pero termina arriba. ¿En qué sentido? Que te mira. Pum, 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 pum. Es decir, no completa el par. No termina como la cumbia, mira. Sí o sí, terminamos con el acompañante. El termino. Entonces, tú para componer una canción tienes que saber los ritmos. Ese es el génesis. Ese es el génesis. Conocer los ritmos. Si tú no conoces los ritmos, ¿en qué lo voy a componer? Uno compone una letra en esta forma. Anteriormente las letras se componían como coplas, que ese es el producto filosófico de la parte española. Serie de oraciones que tienen una conjugación al final. Primera con segunda, tercera con cuarta. Entonces yo hasta los coros tenía eso, a pesar que era 5 partes. Pero O primera con tercera y segunda con cuarta. no,
Primera, segunda, tercera. tercera y cuarta. Por ejemplo, hay una frase que está en casi todas las canciones, en tambora, en bullerengue, en cumbia, en lo que tú quieras, pero esta frase, porque es una frase que se vino por río, donde yo escribo Somos Cumbiamba, las cuestiones que vienen por río porque las rutas de navegación eran por ríos, canales, Y que acuatizaban. caños y acuatizaban. Y Río Siglo y Caño Bura, aquí habían embarcaciones y avionetas que acuatizaban y todo el tema del comercio y por ende toda la migración que vimos y toda la mezcla que tenemos en estos municipios. Correcto, los árabes entraron por Lorica, por el puerto de Lorica, por las embarcaciones grandes y toda esta parte. Entonces, ¿Cuál es esa? hay una copla que la conocemos mucho que dice que por arriba corre el agua, por debajo piedrecita, para que no se vaya, se le pudre esa cosita. Es una frase que está casi hecha en tambores. Yo siempre he dicho que las coplas y las décimas se vinieron por el río y llegaron a todos los puertos, porque en el Cumbé, como te digo, donde se bailaba bullerengue, se hacían coplas. Los versos, la gente le escuchaba versos. O sea, era un tema de oralidad que se conservaba más fácil si rimaba. O sea, y ahí se repetía. Y se repite. Entonces, por ejemplo, hay un tema que es muy viejo que se llama Carambantú, Caramba, no puedo. en Guayaba. En Guayaba. Es un tema de bullerengue donde Que uno se le eriza bastante. dice las coplas. Carambantú en Guayaba, le la carambantú en Guayaba. Oye mi carambantúa, carambantú en Guayaba. Por aquí me voy metiendo, carambantú en Guayaba. Como rey de caña brava, carambantú en Guayaba. El que no lo pide no lo da, carambantú en Guayaba. El hombre no pide nada. Bueno, sí, se me olvidó enseguida la estrofa, pero es contesta y respuesta con la primera, con la tercera y va plan. En los acordeones y en los vallenatos son copas también, comenzar con copas. Primera con tercera, segunda con cuarta. Tevi, normalmente las personas que somos, hay una palabra que es neófita o que somos ignorantes en todo este proceso musical, por supuesto eres licenciado en todas tus artes, uno cree que simplemente sentarse, que la inspiración me brote, si tengo una idea de algo que me sucedió, porque ¿cómo compone uno si no tiene la vivencia de los ojos y del corazón y de lo que te tocó la piel? Entonces, a partir de ahí, uno se sienta y plasma en una escritura y ya después, esto, vuelvo y lo digo, alguien que es totalmente ignorante en el tema musical, y le doy ese chicharrón al músico, a ponle ritmo a eso. Es correcto. Una cosa es, Eso lo hacemos al inverso. una cosa es que tú escribes una letra y le dices, conviérteme en música. Pero si no lleva las métricas, uno tiene que adaptarla a la métrica para decir, hey, te arreglé la canción, pero tuve que ponerla aquí porque no caía en la primera con la cuarta o la segunda con la... Sí, con la segunda con la cuarta y la primera con la tercera. Es posible que también lo que escriba haya sido en décima. Okay. Porque la décima también va la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, y así sucesivamente va la cuestión de una décima. Por ejemplo, yo te voy a hacer una décima. El marido y la mujer pelean en cualquier momento, y es verdad que en ese cuento nadie se debe meter. Se dice y se hacen ver las cosas punto por punto. Resucitan los difuntos entre puños y reproches, pero cuando llega la noche se encuentran y duermen juntos. Entonces iban acoplando la O, iban acoplando la E. El de José Gabriel. O pito cabecera, o pito cabecera, de madera o de cartón, por su corta extensión, yo la llevo donde quiera. Es la gaita cumbiambera la que lleva el festival, la que alegra corazones con sus 6 perforaciones, sale todo el mundo a bailar con gaita machimbre. Entonces, ¿cómo hacer una décima? En las canciones hay una décima que me gusta mucho, en un vallenato en el festival
escuché muchas canciones en décima y la gente hasta hacía las canciones en décima. Esa capacidad de a medida que nos volvemos dependientes de la tecnología, hago un paralelo aquí. Antes teníamos una agenda donde anotábamos los números de las personas. Sí. Ahora, mantener esa tradición oral, si no la tenemos escrita, si no la tenemos grabada, se ha perdido esa esencia de memorizar y componer en esa estructura. Sí, se ha perdido. Ahora utilizan la inteligencia artificial, tú le das la letra y te la haces. La inteligencia en este siglo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro, mi texto donde están mis canciones. Por ejemplo, esta que tú ves aquí, esta la hice para un amigo muy especial que se llama José Navas o Jocho Navas. Mucho nada. Él me regala su libro que se llama Memorias del Bugre. Y me da tristeza porque también yo viví eso. Sí, hay una generación de CLT que tiene un duelo y ha venido haciendo un duelo por lo que fue sus biociudadanías como personas del río. Los recuerdos tirados al río, las infancias que se criaron con el río, correcto, el sustento, alimento, y hoy la generación que vino después de ustedes no la conservó. No hubo de pronto esa voluntad de los dirigentes y no se unió a la comunidad en pro de salvar al Bugre. Hay un dolor ahí, hay un lamento. Mira lo que dije aquí. Voy a cantarte, lo dice así. Lo vi pasar lento, a veces deprisa, bajo la sombra en la bonga del mercado. Iba debajo de un puente de madera, cuando yo era simplemente un pelao. Mi adolescencia se bañó en sus aguas y que emanaban olores a pescado del Boca Chico, Charrúa y Liseta, que en una suba ya se han olvidado, que en vez de ropa tendía en la cerca, en un alambre tendían eran pescado. No lo dejes morir de viejo y olvidado. No lo dejes morir como la bonga en el mercado. No lo dejes morir. Jocho Nava lo escribe, voces y memorias del Bugre. Quien lo lee lo revive. Oye, Jocho Nava, yo te vengo a cantar porque esas memorias no se pueden olvidar. También para alguien que está luchando porque el caño Bugre tenga agua. Así que un saludo especial para él. Kevinson, es impresionante la manera en cómo efectivamente lo que vives, lo que tienes en tu corazón, logra plasmarse en una letra. Ahorita le hacemos una toma mucho más cercana. Hay una sensibilidad por todo lo que ves. Es decir, Sí. Un ingeniero, un médico ve de pronto la configuración de un paisaje en estas tierras de la sabana, un atardecer, un amanecer, o un despliegue de talento en un niño con unas maracas, como la foto que estoy viendo acá de tus hijos, ese relevo generacional, y listo, ven una foto. Pero la sensibilidad del músico que ve, que no tanto para decirte, Kevinson, qué te inspira, sino cómo llenas tus ojos ante la naturaleza que te rodea y ante el mundo que tienes. Mira, parece una cuestión de... Yo lo veo como más como eso que uno enseña también en filosofía o en epistemología. Uno mira lo arriba del iceberg, ¿no? Pero no mira lo que está debajo. Sí. Yo creo que uno como artista y como compositor y como coreógrafo, como todo lo que uno vive la cuestión, mira más allá. Por ejemplo, hay unos porros, por ejemplo, que no han notado nada. Todo el mundo, cuando yo fui presidente en el 2018 y 2019, hubo como un comentario, porque yo dije que había un porro sambo. Ok, eso es una mezcla extraña. Okay. ¿Por qué un porro sambo en CDT y por qué un porro bambuqueado en las sabanas? Okay. Los porros a veces los colocan como contexto por sus nombres. Yo puedo decir un porro chocuano, que existe. Sí, de hecho, toda esa tradición la... Porro caucano, puedo decir porro pelaguero, Sí, pero tiene porro como ceretiano. Como un apellido. Un apellido contextual. Y eso quise yo poner. Porque en la cumbiamba me di cuenta que los grupos que subían decían en ritmo de porro. Y resulta que cogían dos palitos.
no lo hacían con las manos, sino con los palitos. Y entonces colocaba: cuando yo te vi, mi mujer, cuando yo te vi, mi mujer, el alma se entristeció, con nube corre esa agua, donde me vaya a bañar. Ahí está la estrofa, la copla. Y cuando de pronto suben, eso eran los magangueras de afuera, es decir, de Sucre para allá. de Sucre para allá. Suben los grupos de CDT, suben a los grupos y comienzan con la manita, como nos habían enseñado a nosotros en esa transición de aprendizaje pedagógico. Pero el porro no era ese porro rápido, sino La cadencia que uno conoce. más lento. Y es lo que tenemos nosotros de conocimiento de cadencia. Entonces te voy a cantar un porro, por ejemplo, de Dios Pablo, por ejemplo, de Jonás, que recuerde. Yo soy el tigre pintado de la pinta menudita. Yo soy el clavel rosado de la muchacha bonita. Y era sabroso, canción. Los paticos no vuela, no llega al bebedero. Los paticos no vuelan, no llegan al bebedero. Ya no sube la tarima Pedro López tamborero. Oye, era tan cadencioso. Y te voy a decir cómo iba la letra. Lo voy a hacer con Y seguía siendo porro. y seguía, es que la estructura al porro, mira, ahí está, ahí. Ya los paticos no vuelan, no llegan al bebedero. Ya los paticos no vuelan, no llegan al bebedero. Ya no sube la tarima, pero López tamborero. Y es sabroso. ¿Cómo llegaste a la conclusión de ese porro santo? Entonces resulta que en un libro, un texto que yo tengo, voy a pasar también, investigando por qué la convierte en CRT, me pude dar cuenta en el origen de CRT. Nosotros somos afroindígenas. Ok. ¿Ya? Nosotros somos hijos de esos indígenas y de esos ¿El qué? esclavos afros. Entonces, dos etnias, bietnias, lo cual dio en esta tierra no mestizo, sino zambos. Zambos. Ok. ¿Ya? O sea, lo que nos enseñaban en primaria, las mezclas de las clases de Claro. la Entonces, da hijos zambos. Esos hijos zambos se mezclan después con otros. Bueno, Y después le llaman criollos colombianos. Pero esa mezcla afroindígena existió aquí en Córdoba. Y mira una cosa tan importante de que me encontré dentro del origen de la etnia zenú, porque nosotros somos de las familias fincenú. del Fincenú, todo este tema de agua. Ok, entonces el fincenú, antes de entrar aquí, se alía o se une con los urabáes. La zona de Puebla. Los urabáes son unos indígenas que hacen parte de toda parte de Antioquia, los urabáes. Ellos se mezclan. Tanto es que Tucurá, Tumina, hay una mezcla entre esos indígenas con los fincenúes y dan una nueva raza de indígenas que no sé cómo poderlo llamar, porque no eran unos aborígenes, pero que tenían su etnia en cuanto a creencias y en cuanto a su cultura Tanto Fincenú como antropológica, ¿sí? Eso es donde uno dice, bueno, ¿por qué sabes tanto eso, no? Yo iba a llegar al origen, iba a llegar a esa pregunta. Exacto, entonces resulta y acontece que aquí hay muchos investigadores y que tiempos atrás nos han ayudado a comprender un poco sobre esto. Yo tengo muchos libros, tú puedes enfocar allá de libros culturales. Por ejemplo, este señor se llama Fernando Díaz Díaz. Él escribe un libro sobre breve historia de Santa Cruz de Lorica. Y tú dices, pero Lorica, ¿qué tiene que ver con CRT? Pero es que yo, anteriormente, esto era un Gran Bolívar. No había un Lorica, no había un CRT, no había un San Pelayo, no había un Montería.
Era un bajo sin un medio sin era un gran Bolívar, que todo era territorio Fincenú. Y si te digo que cómo se llamaba este territorio anteriormente, no se llamaba Cereté, se llamaba Yatapán. Yatapán. Ok, esto es una primicia que no sabíamos y vamos a tener que buscar el libro. Ok. ¿Dónde encuentras tú sobre Yatapán? Pues aquí tenemos otro historiador que se llama Gustavo Abad Hoyos, que también nos dice la historia un poco de Cereté, ¿verdad? Y un poco sobre eso. Pero no solamente Gustavo Abad, Fernando Díaz Díaz. Imagínate tú, entonces esto me llevó a Retorno de la Tierra, o mejor dicho, a unos escritores que hablan sobre ese que se llama Falborda Orlando. Orlando Falborda, claro. Retorno a la Tierra, Bogotá, página 71. Entonces aquí él escribe un poco sobre la historia y comienzo yo a retomar un poco de acá, pero esto está hablando de Cereté también. Y yo tengo un texto también que no lo he publicado, que se llama Cereté en tierras de Yatapán. Sí, porque esto antes era las inmediaciones del cacique T, era su zona de influencia. Ahora te voy a corregir. No existió el cacique T. El cacique Cereté. Ok, entonces, ¿qué era Cereté? Cheré, que significa pez blanco. O sea, su nombre era pez blanco. ¿Qué es T? Significa casa o tambo, donde se refugia. ¿Quién le coloca ese nombre? Le coloca Fincenú, que es una hija del gran Tacasuán, con Zenú. Tacasuán es un jefe padre. En la escala jerárquica. Zenú Un pito que a veces será de madera.